¿Quién puede ser un astrólogo? ¿Cómo se puede ver en una carta astral si tú tienes algo de karma, facilidades, talentos, alguna bendición, alguna herencia ligada a la astrología? Y estoy haciendo este análisis con la carta de 4 astrólogos conocidos. Por un lado tenemos a Vivi Raman y a Keyen Rao, que son conocidos en el mundo de la astrología védica porque han publicado libros y son contemporáneos. Bueno, Vivi Raman ya falleció hace unos años, pero luego tengo acá a Walter Mercado, que también falleció hace poco nomás, y a Evangeline Adams, que son astrólogos conocidos del mundo occidental. Y acá abajo tengo las reglas. Y estas son reglas que aplican para la lectura de cartas astrales. Y las he aprendido de Visty Larsen y de Simon Chokoisky. Y Simon Chokoisky lo aprendió de Hart Defoe. Entonces, está interesantísimo esto porque he encontrado conexiones en las 4 cartas. Y vamos a comenzar primero entendiendo los conceptos, ¿no? ¿Cómo es que hay que identificar estos puntos en la carta astral? Y de todo esto te voy a estar enseñando en un masterclass que voy a compartir este domingo 20 sobre profesión y destino. Es un masterclass en donde vamos a ver cómo se lee la carta astral para entender patrones en tu vida profesional. Y de alguna manera es como una clase de una especie de orientación vocacional con astrología védica. Esto va a ocurrir el día domingo 20. Y bueno, aquí tengo la página con toda la información del masterclass, de qué trata. Bueno, para que te inscribas también hay 2 opciones, la opción general y la VIP. Y la idea es que puedas participar de esta clase y tener una claridad respecto a tu vida profesional y qué decisiones tomar para tu vida profesional. Por ejemplo, si a ti te interesa estudiar astrología o dedicarte a la astrología, entonces tienes en tu carta astral esos patrones, esas conexiones como para poder dedicarte a la astrología. Y si no, cualquier profesión o cualquier camino profesional que tú estés proyectando, ver si es que en tu carta astral corresponde, si es que se ve, si es que pertenece o no. Y cuando no, porque usualmente las cartas astrales son muy complejas, entonces también recomendaciones sobre cómo conectarte con tu propósito, para que de esa manera tu vida profesional sea algo con sentido, ¿no? O sea, que no solamente sea para generar dinero, sino que tenga sentido tu carrera. Bueno, ¿cuáles son las reglas para que en una carta astral podamos identificar que sí hay facilidades para dedicarnos a la astrología? Aquí vamos. Primero vamos a hablar de el Guru Shukra Yoga. Guru Shukra es Júpiter y Venus. Cuando Júpiter y Venus están conectados en la carta astral, ya sea por conjunción, aspecto mutuo, Rashi Drishti, o sea, aspecto desde los signos, Parivartana, o sea, intercambio, o como le llaman, recepción mutua, cuando el dispositor de Júpiter y de Venus de alguna manera está involucrado, conectado, cuando Venus esté en su propio signo o también cuando esté en signo de Júpiter en la Navamsha. Entonces realmente hay que aprender a identificar estas conexiones entre Júpiter y Venus porque pueden haber un montón. Si en una carta astral hay estas conexiones de Júpiter y Venus, tienes los ojos bendecidos. Y eso significa que puedes ver muy bien. Y el Jyotish es la ciencia de la luz. Entonces hay que saber ver, ¿no? Pero Guru Shukra también puede funcionar para un artista, por ejemplo. Para alguien que se dedica a artes visuales, ¿no? Para una persona que tiene que medir cosas con los ojos, ¿no? Gente que hace cálculos visuales, ¿no? O sea, realmente un diseñador. O sea, mucha gente puede aprovechar este Guru Shukra. Pero luego hay que ver otras conexiones en tu carta astral a ver si es que... Porque obvio, con eso no basta, ¿no? Hay que ver también que tu Atma Karaka esté conectado con la casa 3 o con la casa 11. Esto tanto desde tu Atma Karaka como también desde el Lagna, desde el ascendente. Ahora, la gente, si por ahí no estás muy familiarizado con conceptos de astrología védica, Atma Karaka es el planeta más avanzado en la carta astral, el que está más cerca de los 29 grados. Ese es el Atma Karaka. Y eso en Devaguru se identifica rápido. Vamos a ver, de hecho, las cartas ya calculadas con Devaguru para ver. En cada carta astral el Atma Karaka puede ser distinto. Entonces, si tú ya conoces cuál es tu Atma Karaka, ya sabes esta regla. Atma Karaka conectado con la casa 3 o la casa 11, desde el ascendente o desde el Atma Karaka. Luego, que la casa 2 esté fuerte.
Acuérdate que la casa 2 es la casa del sostén, es la casa del dinero, ¿no? De las propiedades, de la seguridad, ¿no? Entonces, si tu casa 2 apoya, si la casa 1 y la casa 2 tienen conexión, entonces puedes ser astrólogo, porque además la astrología es una ciencia muy oral, es muy de tradición oral. A los consultantes, uno es como, o sea, todo asesor, todo consultor tiene que tener la casa 2 fuerte. Porque hay gente que se trabaja hablando, ¿no? Comunicando. Entonces es súper importante. Y esta conexión puede funcionar tanto desde el ascendente, el lagna, también desde la Aruda lagna, este es otro concepto que también hay que aprender, y también desde el Atma Karaka. Y por último, ya con reglas de Simón Chokoisky, tu casa 8 también tiene que estar fuerte, porque la casa 8 es la casa de las cosas ocultas, de los secretos, y la astrología suele ser un lenguaje esotérico. Hay que aprender el lenguaje. De todos modos, un astrólogo tiene que tener una facilidad para los lenguajes, porque es muy simbólico. Todos los temas de la casa 8 es simbolismo, ¿no? Saber interpretar símbolos. Entonces la casa 8 tiene que estar fuerte con yogas poderosos o conectada con algún planeta asociado a la carrera, que en este caso puede ser el dueño de la casa 10 o el ascendente que te habla sobre tus talentos naturales, o el regente del ascendente, o el sol o la luna, o los dispositores del sol o de la luna, o el regente del ascendente, ¿no? Entonces, el concepto de dispositor también es posible que sea un concepto que por ahí recién lo aprendes. Es una palabra rara. Yo lo he comentado varias veces en mis videos, pero siempre es importante recordar conceptos para revisar y aprender lenguaje de astrología védica, ¿no? Entonces, regresamos a la pregunta. ¿Quién puede ser astrólogo? Tenemos acá 4 candidatos. Tenemos a V.V. Raman, que ha escrito libros de astrología védica. El siglo pasado hizo la astrología muy conocida, el Jyotish. Publicó una revista de astrología védica semanal y entonces hizo que la astrología védica sea muy conocida. De alguna manera le devolvió su fama en la India, que todavía tenía influencia fuerte de Inglaterra, ¿no? Entonces V.V. Raman ha escrito libros también muy buenos de astrología védica. Y vamos a ver estas reglas. Vamos a comenzar primero por la conexión que puede haber entre Venus y Júpiter. ¿Hay conexión o no hay conexión? Y la respuesta es, y esta es una conexión indirecta, porque podemos decir de que Júpiter y Venus están en cuadratura. Puede funcionar, puede ser, pero a mí lo que más me llama la atención es que Marte es el dispositor de Júpiter, porque Júpiter está en Escorpio. O sea, vamos así desde cero. El ascendente de V.V. Raman está en Acuario. Júpiter está ocupando el signo Escorpio. Y él tiene esta combinación de Mercurio, Marte y Venus en la casa 7 dentro de Leo. Entonces, acá simplemente es conexión entre Júpiter y Venus. No importa la casa, no importa el ascendente. Y en este caso la conexión se da porque Marte es el dispositor de Júpiter. Júpiter está en territorio de Marte, porque Marte está en Escorpio. Entonces a Marte se dice que es el dispositor de Júpiter. Por ejemplo, Marte, Venus y Mercurio están en Leo. El Sol sería el dispositor de estos 3 planetas. Entonces ese concepto del dispositor es súper importante porque, tal como la palabra lo dice, el dispositor es el que dispone. Es el que le da los recursos a esa casa para que funcione. Entonces, si un planeta está en la casa del dispositor, entonces el dispositor dispone para ese planeta, ¿no? Entonces, acá el dispositor, que es Marte, está conectado con Venus y también con Júpiter. Entonces, ahí tenemos la primera conexión. Luego, otra conexión en la carta de V.V. Raman. En la carta de V.V. Raman, el Atma Karaka es la luna. Como lo mencioné, el Atma Karaka, y así un poco como refrescando el concepto, es el planeta indicador del propósito del alma. Y es un planeta que sostiene las cosas. Entonces, cuando el Atma Karaka está conectado con estas reglas de Jyotish, entonces el Jyotish te sostiene, ¿no? Es una posible lectura. ¿Cómo sabemos si la luna es el Atma Karaka? Bueno, hay que ver la tabla de la carta de V.V. Raman. Yo ya lo vi, ya identifiqué, porque el Sol también está en el grado 23. O sea, acá puede haber una competencia entre Atma Karakas. Eso también es un concepto que funciona. Pero vamos a leerlo desde la luna, ¿no? Entonces, la luna, que es el Atma Karaka, tiene que estar conectado con la casa 3
o la casa 11, en este caso desde el ascendente. O también podemos ver desde el Atma Karaka, la casa 11 desde el Atma Karaka o la casa 3 desde el Atma Karaka, ¿no? Cualquiera de estas casas, si está conectada con el Atma Karaka, entonces hay buena probabilidad, ¿no?, a que se dedique al Jyotish. En este caso, la casa 11 desde el ascendente, su regente es Júpiter. Júpiter, que es el dueño de la casa 11, está conectado con la luna. Acá hay una conexión interesantísima en la carta de Vivi Raman, porque él tiene Saturno con la luna en conexión dentro de Tauro. Cuando Saturno y la luna están juntos, esto es una conexión muy conocida porque cuando esta combinación ocurre como tránsito, cuando Saturno visita tu luna, ese es el Sadesati. Entonces, una persona que nace con la luna y Saturno conectados, nació en Sadesati. Y eso no tiene nada de malo, porque puede que más bien tenga una inmunidad al Sadesati. Tema aparte, ¿no? Pero en este caso, la luna, que es el Atmakara que está conectado con Júpiter, que es el dueño de la casa 11. Entonces ahí podemos ver la conexión. De hecho, desde la luna, el dueño de la casa 11 también es Júpiter, ¿no? Si es que contamos desde la luna. Entonces Júpiter también está conectado con la luna. Y están en Gaia Keshari. Júpiter con la luna, cuando se juntan, cuando hacen una conexión, ya sea por cuadratura, oposición o por conjunción, generan un Gaia Keshari Yoga, que es un yoga de fama, renombre. Y además te da la facilidad que tú puedas vivir del conocimiento, comer gracias al conocimiento. Ese es el Gaia Keshari Yoga. Entonces en la carta de Vivi Raman ahí se ve, buenísimo, ¿no? ¿Qué más? Había una regla que conectaba la casa número 2. En este caso, la casa número 2, en la carta de Vivi Raman, sería Piscis. El dueño de la casa 2 sería Júpiter. Y aquí hay una conexión entre Rahu, que él lo tiene en la casa número 2, que está haciendo un aspecto mutuo con Júpiter. Acuérdate que los aspectos de Júpiter son en trino y también en oposición. Y el aspecto de Rahu de igual manera, trino y oposición. Entonces en este caso tenemos un trino entre Júpiter y Rahu. Entonces en este caso hay una conexión por drishti, por aspecto. Y más allá de que Rahu esté acá, Júpiter está mirando hacia su propio signo. Entonces la casa número 2 está fuerte. Y él tiene el ascendente en Acuario. Y ascendente en Acuario tiene 2 planetas regentes. Rahu, que en este caso está conectado con Júpiter por aspecto, y el otro, bueno, el regente clásico de Saturno, de Acuario es Saturno. Y mira cómo Saturno y Júpiter también están conectados. Entonces, otra conexión. En este caso tiene que ver con la casa número 2, que tiene que estar fuerte, ¿no? Y por último, si vemos la casa número 8, ¿qué pasa con la casa 8? Él tiene Ketu dentro de la casa 8 y el dueño es Mercurio. Acá lo interesante es que acá hay una conexión entre la casa 7 y la casa 8. De hecho, como en su casa 7 él tiene bastantes yogas, ya habíamos visto que acá ocurre el yoga de Venus con Júpiter porque Marte ahí está interviniendo, ¿no? Entonces, de todos modos, la casa 8 aquí, por ser Mercurio el dueño, está conectado con todos ellos y también con Júpiter, ¿no? Entonces, hay conexión. De todos modos, cuando Júpiter y Mercurio conectan, en este caso porque el dispositor está participando, acuérdate que Marte es el dispositor de Júpiter, como el dispositor interconecta a Mercurio y Júpiter, acá se genera también un yoga que es Bhagavad Gita Yoga. O sea, el gurú y el discípulo están conectados, ¿no? Y me parece que también hay Sarasvati Yoga, que es cuando Venus, Mercurio y Júpiter conectan, que en este caso también sería por Marte como dispositor, ¿no? Entonces, como puedes ver, acá ya voy a cerrar el análisis de la carta de Vivi Raman. Conocer yogas es importantísimo. Acá yo no estoy viendo la casa 10, no me estoy enfocando en la casa 10. Si, por ejemplo, la casa 8 y la casa 10 estuvieran conectadas, uno podría decir, sí, esta persona se puede dedicar a la astrología, porque la astrología es una carrera de la casa 8.
Ya lo había comentado, ¿no? Es la casa de los secretos, del oculto, de los lenguajes ocultos, ¿no? De lo esotérico, etcétera, ¿no? Entonces, sí hay conexión de la casa 8 con la casa 10, porque el dueño de la casa 8, que es Mercurio, está conectado con el dueño de la casa 10, que es Marte. Este es un yoga también, es yoga entre casas. Entonces es súper importante que manejes esos conceptos de cómo es que se interconectan los planetas entre sí y estas conexiones qué tipo de posibilidades generan. Porque no hemos visto la Navamsha. Si en la Navamsha encontramos alguna de estas conexiones, con más razón. Entonces ahí tenemos a Vivi Ramán. Vamos ahora a ver así rápidamente la carta de Keyen Rao. En el caso de Keyen Rao, como él tiene el ascendente aquí en Libra, y tiene Venus, la Luna y Marte. 3 planetas dentro de Libra, con Venus en su propio signo. O sea, aquí ya tenemos un primer yoga que es Malavya Yoga. Cuando Venus está en su propio signo y está en una casa angular o una kendra, o sea, casa 1, casa 4, casa 7, casa 10, genera Malavya Yoga, que es un yoga poderoso. Y Venus en su carta además es el dueño de la casa 8. O sea, acá podemos decir de que hay un talento natural. Él nació con este talento de la astrología. Habría que ver su historia, ¿no? Cómo él narra su historia, cómo sus discípulos narran su historia. Pero ahí está, ¿no? Ya ahí nos estamos dando cuenta de un primer patrón. Luego, tenemos que ver también si Júpiter y Venus están conectados, ¿no? ¿Qué tipo de conexión hay entre Júpiter y Venus? Bueno, resulta que el dispositor de Júpiter es la Luna. Y la Luna está conectada con Venus. Ahí la Luna está interconectando a Júpiter y a Venus, los está agarrando de la mano. Así como en la carta de Vivi Ramán, Marte cumplía ese rol. En la carta de Keyen Rao es la Luna la que genera esta conexión. Entonces ya, genial, también cumple. ¿Qué más? Tenemos que ver el Atmakaraka. El Atmakaraka en este caso aparentemente es Marte, aunque podría ser el Sol o Júpiter. Mira cómo tiene 3 candidatos para Atmakaraka. Entonces, podríamos analizar desde las 3 posiciones, ¿no? Es más, yo me voy a enfocar en la posición de Júpiter. A ver, vamos a enfocarnos acá. Porque además el Aruda Lagna está conectado con el Atmakaraka, con el posible Atmakaraka, ¿no? Entonces, tenemos que ver las casas 3 desde el Atmakaraka y la 11, ¿no? Y también desde el Lagna, ¿no? En el ascendente, la casa 3 sería Sagitario y la casa 11 sería Leo. Entonces tiene que haber una conexión del Atmakaraka con alguna de estas casas. Entonces, desde el ascendente, Júpiter es el dueño de la casa 3. Y por último, podemos ver la conexión de la casa número 2. ¿Qué pasa con la casa 2 y la casa 1? Bueno, resulta que el dueño de la casa 2 es Marte. Y Marte está conectado con la casa 1 y con el dueño de la casa 1. O sea, definitivo que Keyen Rao nació para ser astrólogo. Ahí ya no tenemos ni una duda. Siguiente carta. Vamos a ver la carta de Walter Mercado, que él ha sido, o sea, se ha hecho súper conocido como astrólogo. De hecho, es un personaje rimbombante, un poco así como, parece un drag, ¿no? O sea, es un personaje bien especial. Y los datos de su carta astral son bien confiables. O sea, en ese sentido sí, con astrología védica podemos ver de que él tiene el ascendente, con el Sol exaltado en el ascendente, con Mercurio retrógrado en el ascendente dentro de Aries. Y entonces vamos a comenzar el análisis. A ver, tenemos a Venus en signo de Júpiter, porque está exaltado dentro de Piscis. Con eso me basta. O sea, puedo seguir viendo conexiones, ¿no? Pero con eso me basta. Si Venus está ahí en signo de Júpiter, ya. En segundo lugar, hay que ver el Atmakaraka, que en el caso de Walter Mercado sería Júpiter. Y Júpiter tiene que estar conectado con las casas 3, que justamente está en la casa 3, ¿no? Desde el ascendente Júpiter está en la casa 3, o también conexión con la casa 11, que en este caso sería Acuario, ¿no? Saturno es el dueño de Acuario, aquí no hay una conexión directa con Júpiter. Y el caso de Walter Mercado puede ser bien interesante de analizar porque se dice que cuando la casa 3 tiene más relevancia en tu carta, comparado con la casa 11, la casa 3 te hace street smart, o sea, una persona que aprende en la calle, aprende por su propio esfuerzo. Y la casa 11 más bien está asociada a recibir conocimiento, heredarlo, recibirlo de alguna fuente. En el caso de Walter Mercado, lo más probable es que él haya aprendido astrología por su cuenta.
Y bueno, él tiene a Saturno fuerte en la casa 10. O sea, si lo vemos a Saturno decimos, bueno, él nació con un Sasa Yoga. Saturno en su propio signo en la casa 10. Entonces se ve que él puede destacar en la vida pública y de hecho destacó porque se hizo súper famoso. O sea, fue un astrólogo que para la comunidad latina es súper, súper famoso, es la referencia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Walter Mercado no vemos conexión de la casa 2 con la casa 1. Eso es un detalle importante. En este caso, la casa 2 está ocupada por Tauro y el dueño es Venus. Y Venus está aquí en Piscis, no tiene conexión con la casa 1, ¿no? Entonces, ahí podemos ver que tal vez hay una pieza que falte, pero igual él se hizo conocido por ser un showman, ¿no? O sea, de alguna manera no es la casa 2 la que le da esa bendición, ¿no? Hay algo más, la casa 10 tal vez, la casa 4 que también la tiene fuerte, ¿no? Entonces, ese es el caso de Walter Mercado y vamos ahora a ver la carta de Evangeline Adams, que ella fue una astróloga que se hizo súper conocida entre los años 30, 40 más o menos en Estados Unidos, súper conocida. Ella publicaba en la revista también de astrología y se dice que estuvo cerca de mucha gente famosa y adinerada en Estados Unidos en la época de la depresión, más o menos esa época antes de la depresión cuando Estados Unidos está en auge, ¿no? Nueva York está en auge. Entonces, en el caso de ella, primero, vemos de que ella tiene a Venus y Júpiter conectados. Listo, o sea, ya, no hay ninguna duda, ¿no? Ella tiene el ascendente en Piscis. Y bueno, pues justamente Júpiter, que es el dueño de su ascendente, está conectado con Venus. Entonces, definitivo, ella nació con esa visión. Ahora, en el caso de ella, el Atma Karaka, hay dos candidatos. Puede ser Venus o puede ser la Luna. Entonces, vamos a verlo desde Venus. Si el dueño de la casa 3, vamos a ver a los dueños. En este caso sería Saturno, visto desde el ascendente en Piscis. Saturno sería dueño de la casa 11 y la casa 3 sería Venus. Entonces, en este caso, el dueño de la casa 3, que es Venus, justamente es el Atma Karaka. Ahí ya tenemos una conexión importante, ¿no? Y por último, podemos ver la casa 8. ¿Qué está pasando con la casa 8? Bueno, en el caso de ella, la casa 8 está ocupada por Libra. Y Venus, que es el dueño de Libra, está yendo a la casa 12, generando este yoga que, bueno, es lo que más llama la atención en la carta de Evangeline Adams, ¿no? Como en su casa número 12 tiene tantos planetas. Es posible que haya nacido con algún don de canalización, ¿no? Porque la casa 12 usualmente está asociada a eso. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Un ejemplo importantísimo. Si el regente de su ascendente está conectado con el dueño de la casa 8, ¿no? El regente de su ascendente es Júpiter. El regente de la casa 8 es Venus. Ahí está la conexión. O sea, definitivo, ¿no? Definitivo que ella tiene las combinaciones. Así que esas son las formas en cómo tú puedes analizar tu carta astral para identificar si es que tú tienes don de astrólogo. Bueno, yo ya lo vi en mi carta. Yo sí he encontrado esas conexiones. Ya en una clase, en algún taller tal vez enseñe esto, pero bueno, acuérdate que para este domingo 20 tenemos este masterclass de profesión y destino. Justamente esta es una oportunidad para que tú puedas revisar tu carta astral e identificar esos patrones como por ejemplo de independencia profesional, emprendimiento, de libertad laboral o independencia laboral, o más bien algún patrón de trabajar en equipo, trabajar en corporación, trabajar en ONGs, trabajar en el gobierno, trabajar como artista. O sea, todas esas cosas se pueden ver en tu carta astral. Entonces, súper recomendable que vengas a este taller de profesión y destino, a este masterclass, ya sea porque quieres tener una lectura de tu carta astral para identificar estos temas, o porque tú eres astróloga, astrólogo y quieres aprender cómo guiar a tus clientes viendo sus cartas astrales y dándoles señales para su vida profesional. Así que es súper valioso este taller, porque realmente como astrólogos, esto es algo que más valor nos da, el poder entender las reglas de análisis para la vida profesional en astrología. O sea, la gente paga por esto, a eso me refiero. Porque si se trata de la profesión que te va a ayudar a lograr el éxito y generar dinero, entonces la gente invierte. Entonces es súper importante que conozcas estas reglas. Así que con eso ya termino este video. Y bueno, ya seguimos más adelante con otro video hablando sobre cuáles son los 3 talentos que un astrólogo profesional tiene que tener.
Eso me hubiera gustado incluirlo en este video, pero este video ya se hizo bastante largo, así que en un siguiente video voy a hablar de eso. Así que muchas gracias por tu atención. Mi nombre es Leonardo Camacho. Yo soy astrólogo védico, profesor de astrología, divulgador y bueno, me dedico a esto al 100%. Así que aquí estoy para acompañarte y acompañar a la comunidad latina hispanohablante que quiere aprender astrología védica y que le cuesta un poco encontrar fuentes fidedignas. Así que acá seguimos y seguimos en un siguiente video. No te olvides suscribirte, darle like a este video, comentarlo y compartirlo con alguien que también le dé la curiosidad de estudiarlo. Namaste.